Hola chicas y chicos de primero de secundaria. Es un gusto compartir con ustedes en este canal de Angélica Carguas Mate Fácil. En esta oportunidad vamos a resolver situaciones que están planteadas en nuestro texto escolar Resolvamos Problemas de las páginas 93, 99 y 100. Semana 27, día 3. Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad. La actividad, los números enteros en nuestra vida cotidiana. Avancemos. Por favor, lápiz y papel para que realicen sus apuntes. El propósito de esta semana es: usamos diversas representaciones para comprender las propiedades de las operaciones con números enteros y establecemos relaciones entre datos y las transformamos a expresiones numéricas con números enteros. Asimismo, empleamos estrategias y procedimientos para realizar las operaciones con números enteros. Entonces, el día de hoy en este video vamos a disfrutar de los números enteros y yo sé que muchos de ustedes ya están pensando en los números positivos y negativos. Página 93. Temperaturas extremas en el Perú. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre los 18 grados centígrados y 24 grados centígrados. Vemos aquí un frío extremo, incluso los cerros están cubiertos de nieve. Y por este lado podemos observar la costa, donde está el nivel del mar y la temperatura aquí es muy elevada. La temperatura dice que varía entre 18 grados centígrados y 24 grados centígrados. En nuestro país el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y otras es cálido. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, CENAMI, ha precisado que este año la temperatura del ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados centígrados. La exposición al frío provoca congelamiento e hipotermia. Por otro lado, el calor es causante de deshidratación y agotamiento. Pregunta número 1. ¿Cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? Pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura? Pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno? Para la solución de los retos utilizaremos las fases de resolución de problemas propuestas por el matemático George Polya. Veamos entonces el método Polya. El primer paso es comprender el problema. Paso número 2, elaborar un plan. Paso número 3, aplicar el plan. Y paso número 4, revisar y verificar si el plan que has ejecutado es o no el adecuado. Es decir, debemos reflexionar sobre nuestro desarrollo. Teniendo en cuenta este método, vamos a desarrollar las situaciones planteadas. Teniendo en cuenta la situación planteada, vamos a responder la primera pregunta. Cuando nos dice cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura. Sabemos que Puno, su temperatura va a descender hasta 6 grados centígrados y de Piura va a alcanzar un pico de 37 grados centígrados.
Elaborando la recta numérica podemos ubicar los puntos. Recuerden que primero vamos a colocar el 0 para determinar los positivos y los negativos. En el caso de Piura va a alcanzar una temperatura máxima de 37 grados centígrados, quiere decir que es positivo. Y en el caso de Puno vamos a tener una temperatura mínima de menos 6 grados. La pregunta nos dice cuál es la diferencia entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura. Ahora, teniendo en cuenta la recta numérica, ustedes pueden desarrollarlo de la siguiente manera. Dicen, de Puno, desde menos 6 grados hasta 0, ¿cuántos grados de temperatura hay acá? Hay 6 grados, ¿correcto? Ahora, desde 0 a 37 hay 37 grados. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar 37 más 6 y automáticamente obtenemos la respuesta. Veamos de la otra manera. Acá tenemos X es igual a la temperatura de Piura menos la temperatura de Puno. Ahora, escribiéndolo numéricamente tendríamos que Piura tiene 37 grados. A él le vamos a restar la temperatura de Puno. En realidad, en este caso es suma y X es igual a 43. Por lo tanto, la diferencia de temperaturas de mínimo de Puno, que es menos 6, hasta la temperatura máxima, que es 37 de Piura, es 43 grados centígrados. Bien, ahora resolvamos la pregunta número 2, donde nos dice cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura. Tenemos que la OMS nos recomienda como temperatura máxima 24 grados centígrados. Sin embargo, encontramos en Piura una temperatura de 37 grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia entre estas temperaturas? Nuevamente les vuelvo a repetir que lo más práctico es trabajar con la recta numérica. Entonces la pregunta es, desde 24 a 37, ¿cuánto es la diferencia? Y ustedes tendrían que buscar, ¿no? 25, 26 y así sucesivamente. Y en este caso lo que tendríamos que hacer es restar 37 menos 24, esa sería la respuesta. Bueno, escribiéndola numéricamente tenemos que la temperatura de Piura va a ser menos la temperatura de la OMS recomendada. Esa va a ser la respuesta que nos están pidiendo. Ahora, tenemos que la temperatura de Piura es 37 grados y lo recomendado por la OMS es 24. La diferencia de ellos es 13. Por lo tanto, decimos que la diferencia es de 13 grados centígrados. Bien, hasta ahí tenemos la respuesta de la pregunta número 2. Pregunta número 3 de la misma situación. Nos dice cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima de Puno. Ahora miren. Cuando nos dice temperatura mínima, vamos a coger 18 grados centígrados de la OMS y lo vamos a colocar aquí en la recta numérica. Y como nos están hablando de Puno, y sabemos que en Puno la temperatura es menos 6 grados centígrados, lo colocamos en la recta numérica y ahora anotamos la temperatura de la OMS, que es más 18 grados centígrados. Este año la temperatura nos dice acá en Puno que va a ser 6 grados centígrados, ya lo hemos colocado ya. Entonces, ahora vamos a encontrar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura que nos indica la OMS y la temperatura en Puno? Tenemos que en la OMS nos dice que es más 18 grados menos lo de Puno, que es menos 6 grados. Ahora aquí, signo negativo, va a ser que este signo va a cambiar. Por lo tanto, sería más, ¿no es cierto? Entonces digo 18 más 6. Tendríamos 18 más 6. Y 18 más 6 es 24 grados. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta?
La respuesta sería, la diferencia de las temperaturas es 24 grados centígrados. Estoy realizando el proceso, pero ¿ustedes pudieron haberlo hecho solo con la recta numérica? Sí, de 6 hasta 0 hay 6 grados, fíjense ustedes, acá hay 6 grados. A esto tendríamos que agregarle los 18 grados. Por lo tanto, 18 más 6 es 24 grados. Continuemos. En la página 99, la situación 1 nos dice: la siguiente línea de tiempo muestra algunos acontecimientos importantes de la historia de la humanidad. Tenemos acontecimientos antes de la edad de Cristo y acontecimientos después de la edad de Cristo. Podemos ver acá, está la línea de tiempo y está la recta numérica. A partir de 0, hacia la izquierda los negativos y hacia la derecha los positivos. Otra observación, miren el orden de los negativos. Tengo menos 1000, menos 2000, menos 3000, menos 4000, ¿correcto? Hacia la izquierda. Y en la derecha sucede en forma ascendente. Ahora, ¿qué ha pasado acá? En el año menos 4000 han aparecido las primeras tablillas escritas. En el año 1440 se inventó la imprenta. En 1492 Cristóbal Colón llega a América. 1821 se proclama la independencia del Perú. ¿Pero qué nos piden de toda esta situación? Toda esta situación nos piden resolver las preguntas 1 y 2. ¿Y qué nos dice la pregunta 1? La pregunta 1 nos dice: ¿cuántos años transcurrieron desde la invención de la imprenta hasta la llegada de Cristóbal Colón a América? Bien, tenemos la recta numérica, donde está la línea de tiempo, y lo que tenemos que hacer es ubicar las situaciones que nos están indicando. Invención de la imprenta, aquí está. La invención de la imprenta ha sido en 1440 después de Cristo. Estamos hablando de un número positivo. Ahí está la imprenta. Y nos están hablando de la llegada de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llegó a América en 1492 y bueno, por él nos llegaron a conocer los españoles, ¿no? Ahora, nos dicen cuántos años han transcurrido desde hasta, o sea, desde 1440 hasta 1492. Lo que tenemos que hacer acá es restar 1492 menos 1400. ¿Qué vamos a obtener? La diferencia va a ser 92. Por lo tanto, marcamos la alternativa D. Cuando nos dice cuántos años transcurrieron, le decimos transcurrieron 92 años. Continuamos con la pregunta número 2, teniendo en cuenta la línea de tiempo. Nos dice, ¿cuántos años transcurrieron desde las primeras tablillas escritas hasta la proclamación de la independencia del Perú? Lo que vamos a hacer es ubicar esos dos acontecimientos que nos hablan de las primeras tablillas escritas, que ha sucedido en el año menos 4000 antes de Cristo. Esto significa, y ubicamos la proclamación de la independencia. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Ha ocurrido en 1821. Ahora, ¿cuántos años ha transcurrido desde hasta? Miren, podemos hacerlo solamente utilizando la línea de tiempo. Desde menos 4000 años hasta 0, ¿cuántos años han transcurrido? Han transcurrido 4000 años, ¿correcto? ¿Qué le debo agregar? Le debo agregar el otro tiempo que ha transcurrido desde 0 hasta 1821. Entonces, pueden fijarse ustedes que puedo realizar una suma de 4000 más 1821. Aquí tenemos 1821 más 4000, que vendría a ser 5821 años. Podemos escribirla de la siguiente manera también. 1821 menos 4000. Y recuerden,
signo negativo delante del paréntesis hace que este signo cambie. Por lo tanto, este menos sería más. Y decimos 1821 más 4000 es igual a 5821. Por lo tanto, marcamos la alternativa D, 5821 años. Continuamos. Página 100. ¿Qué nos dice la página 100? Situación 2. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, CENAMI, registró las temperaturas a las 2 horas en la ciudad de Cusco durante 10 días, como se muestra en el siguiente gráfico. Tenemos aquí el gráfico y el registro de la temperatura desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo hasta el otro miércoles. ¿De qué lugar se trata? De Cusco. Podemos ver aquí, por ejemplo, miércoles tiene 4 grados centígrados y este lunes la temperatura está aproximadamente en menos 3 grados centígrados. Ahora, ¿qué nos piden de esta situación? Nos están pidiendo lo siguiente. Nos dice cuántos grados centígrados desciende la temperatura del miércoles de la primera semana hasta el día viernes. Miércoles de la primera semana. La primera semana corresponde a este espacio y la segunda semana está aquí, ¿no? Entonces, ubiquemos. Nos dice desde el miércoles de la primera semana. Miércoles. ¿Cuánto ha sido la temperatura el miércoles? La temperatura ha sido 4 grados centígrados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día viernes. Viernes de esta semana. Podemos observar aquí, hasta la primera semana dice, este viernes, ¿cuánto ha sido la temperatura? Pueden observar entonces que la temperatura este viernes ha sido menos 2 grados centígrados. Por lo tanto, ¿cuántos grados ha descendido la temperatura? Podemos decir que si estaba en 4 grados, hasta llegar a 0 ya hay 4, ¿correcto? Ahora, ¿a dónde debo llegar? A 2. Quiere decir que hemos descendido, fijándose el gráfico nada más, podemos decir acá 4 y 2. O sea, estamos hablando de 6 grados centígrados. Ahora, escribiéndolo numéricamente tendríamos 4 grados menos los 2 grados que tenemos aquí. Ahora, nuevamente recordamos que el signo negativo delante del paréntesis hace que esta operación cambie. Por lo tanto, estamos hablando de una suma. Tendríamos 4 más 2 y 4 más 2 es 6 grados. Por lo tanto, ha descendido 6 grados centígrados. Pueden ver ustedes entonces que también directamente se puede trabajar con la gráfica. O también ustedes pueden dibujar un termómetro en forma vertical y pueden ir ubicando los puntos que nos están indicando. Bien, ha sido un gusto compartir con ustedes, chicas y chicos de primer año de secundaria. Quien se despide de ustedes, la profesora Angélica Carguas González. No te olvides regalarme un like, suscribirte a mi canal y compartir. Y lo más importante, ten presente el método de Polya para la resolución de problemas. Hasta otra oportunidad.